Buenas tardes, somos el grupo número 5 de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI y vamos a presentar el Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR. Nuestro grupo está conformado por Eliana Ballesteros, Ingrid Querales, Estefanía Rivera y quien les habla Karen Velandia. Áreas de aprendizaje, barreras contextuales y ajustes razonables para la inclusión. Vamos a iniciar hablando acerca de la materia de matemáticas, acerca de las barreras que se evidenciaron en el contexto sobre las que se deben de trabajar. Y la primera como tal es la falta de acceso a la lengua oral en las clases de matemáticas, ya que esto pues como tal puede implicar la comprensión de conceptos claves en el área cuando estos se aplican como tal sin un apoyo visual o en lengua de señas. La falta de estrategias visuales y la complejidad del lenguaje en los enunciados matemáticos también afecta como tal la capacidad del aprendizaje y resolver problemas escritos, lo cual va a dificultar su comprensión y el tiempo limitado para el desarrollo de evaluaciones. Esto conduce a dificultades como tal en la comprensión de los enunciados y en los procesamientos secuencial de los procedimientos matemáticos. Como los ajustes razonables, como tal, puedes identificar las propiedades de los números, las relaciones que tienen como tal y operaciones para poder construir y utilizar distintos tipos de sistemas numéricos, utilizando materiales que sean visuales, como lo son los gráficos y los diagramas. También reconocer objetos geométricos como el cartesiano, el polar y el esférico. Garantizar que todos los profesores y compañeros reciban una formación del lenguaje de señas para facilitar la comunicación, en este caso en la materia de matemáticas. Y como último, asignar de manera continua un intérprete de la lengua de señas, lo cual esto va a poder garantizar una comunicación efectiva y va a ofrecer flexibilidad en el formato de evaluaciones. Esto va a permitir que como tal el estudiante pueda responder a través de lengua de señas o mediante las ilustraciones que se pueden brindar en clase. También se va a fomentar actividades grupales inclusivas con sus compañeros, esto con el fin de que se pueda participar más en clase y que sea algo activo y se le brindará el tiempo adicional en en las evaluaciones que se requiera, lo cual esto va a ayudar a reducir la presión para el estudiante y como tal a potenciar su desempeño académico. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Querales y continuando con el tema expuesto por la compañera, quiero resaltar que por tratarse de un estudiante que se encuentra en un 10.º grado y que tiene dificultades auditivas, una de las recomendaciones que dio la compañera se va a ver reflejada en las diferentes materias y áreas porque es bastante importante para que él pueda adaptarse a su entorno y se trata precisamente de todo lo concerniente al tema del lenguaje de señas. Es importante la capacitación porque es una de las barreras que más afecta al estudiante. En cuanto al área de ciencias naturales específicamente, una de las barreras que encontramos es precisamente que hay complejidad en algunos de los textos o documentos que el estudiante debe analizar como parte de la materia de ciencias naturales y ello pues dificulta su comprensión. También otra barrera que encontramos es precisamente la falta de acompañamiento de un intérprete de señas de forma permanente, teniendo en cuenta que en el caso se exponía que este intérprete ocasionalmente es cambiado y cada vez que se cambia genera dificultades al estudiante. Entonces, para ello se hace pues importante contar con, bueno, en cuanto a los ajustes razonables, en primer lugar, precisamente contar con la presencia permanente de un intérprete de señas, que ello favorezca que el estudiante pueda comprender de una mejor forma cada uno de los contenidos de las asignaturas y específicamente en este caso de ciencias naturales. También es importante buscar información clara, coherente, que sea de fácil acceso para el estudiante para que él pueda comprender los contenidos de la asignatura. También que identifique los aportes de cada uno de los textos complementarios, donde se puede encontrar también material visual, material que le ayude a él a entender los temas de una mejor forma, de una forma mucho más fácil y asequible. Y también favorecer espacios de participación en clase de manera que el estudiante pueda expresarse, pueda de pronto generar una mayor fluidez al momento de participar con sus compañeros, aportando a los temas propios de la asignatura. Muchas gracias.
Cordial saludo, mi nombre es Estefanía y en cuanto a lengua castellana en las barreras, se evidencia poco conocimiento en el área de lengua de señas colombianas y esto genera dificultades en el área pues, de lengua castellana en cuanto a la comprensión lectora, dadas las estructuras gramáticas y la comprensión de textos. Además, se hace un poco más lento el proceso de aprendizaje en cuanto al dictado, la escritura, ya que hay un cambio constante en los intérpretes asignados, afectando así el proceso. En cuanto a los ajustes razonables, es importante implementar en cada clase de lengua castellana, en lengua de señas colombianas, enseñanza de esta, para todos los alumnos y así mejorar pues la interacción de Jorge. Además, el docente de esta asignatura debe estar muy bien capacitado en lengua de señas colombianas para así brindar una explicación pues más clara a Jorge en cuanto a los procesos de dictado, escritura, lectura y ortografía. Además, es importante realizar actividades grupales para promover la inclusión, las habilidades sociales y que Jorge deje un poco la timidez. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Elena Ballesteros. En otras barreras que se evidencian en el contexto, las cuales se deben trabajar, una de ellas es la convivencia y la comunicación que está afectando a Jorge en cuanto a su familia y el entorno educativo en el dominio de lengua de señas. Esta interacción está afectando en sus actividades diarias y en cuanto a su hogar y el en su entorno educativo. En cuanto a la participación, entonces se evidencia poco conocimiento y poca conciencia en cuanto a, se ve afectado en las diferentes interacciones de participación, actividades grupales y su desarrollo social. En cuanto a lo social, podemos ver que la continuidad de un intérprete estable se ve afectando el aprendizaje de Jorge y vemos que hay constantes acompañamientos y esto interrumpe la comunicación de Jorge en su aprendizaje. También vemos que la información y las fuentes de información y todo lo que tenga que ver con su aprendizaje está afectando, ya que vemos el impacto en las materias y su rendimiento académico en las materias de matemáticas, ciencias naturales y lenguaje en la comprensión de lectura. Y en cuanto a su autonomía, podemos ver que pues Jorge pudo evidenciar en su infancia, experimentó sobreprotección, lo cual lo llevó a depender de diferentes personas para poder ejercer sus actividades diarias. Hoy en día podemos ver que Jorge está trabajando para mejorar su autonomía en la toma de decisiones. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar los actores, acciones y estrategias a implementar. Familia, cuidadores o con quienes viven. Por parte de las acciones que podemos resaltar en la creación de rutinas de estudio para Jorge. Esto va dirigido a definir horarios concretos para las actividades sociales y el estudio que él pueda tener, con el fin de tener un entorno apropiado y sin distracciones. Esto va a ayudar a tener como una rutina clara en donde él va a tener la comprensión como tal de las responsabilidades que tiene día a día. También promover actividades recreativas, lo cual es esencial, en donde él pueda a interactuar con otros niños. Esto va a ayudar como tal a promover la socialización y el desarrollo de habilidades interpersonales. Esto va a mejorar como tal en la creatividad, la memoria y la resolución de problemas. También la inscripción en talleres en lengua de señas. Es importante que la familia en este caso acuda a cursos o talleres gratuitos que puedan ellos implementar en sus tiempos libres con el fin de ayudar a Jorge en el lenguaje de señas y así facilitar una mejor comunicación. En la parte de estrategias tenemos el uso de recursos visuales. La idea es ofrecer libros y recursos didácticos que se puedan, donde tengan ilustraciones de imágenes y esquemas para ayudar a Jorge a comprender mejor los conceptos. También los programas de mentores, crear como tal un programa en donde otros alumnos y en particular ellos, aquellos que puedan manejar el lenguaje de señas, puedan ayudar a Jorge en sus tareas y actividades diarias en el ámbito educativo. Muchas gracias. Bien, continuando con la línea de lo que mencionaba la compañera,
es importante resaltar que pues este programa de mentores, pues muchos autores desde la teoría mencionan cómo es favorable porque realmente cuando los pares son quienes explican o dan a entender algún conocimiento, pues es mucho más eficaz este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces quisiera resaltarlo como un elemento clave que también se vincula con este tema que vamos a comentar a continuación, que es el tema de los docentes. Es importante que los docentes precisamente promuevan actividades como lo que mencionaba la compañera, como promover ese programa de mentores para que entre los mismos compañeros de clase del grado 11 colaboren con Jorge y de esa manera todos van a salir beneficiados de ese proceso. También algunas otras recomendaciones para los docentes son, pues, una de las recomendaciones es ubicar al estudiante en la parte de adelante, en una parte donde él no tenga dificultad para observar al docente o para observar el material visual que él pueda compartir en las clases, porque si hay objetos o personas, por ejemplo, compañeros delante de él que dificulten su contacto visual, pues ello va a ser una barrera que va a afectar su proceso de aprendizaje. También generar facilidad de acceso a material escrito sobre los temas a trabajar que sea de fácil comprensión, teniendo en cuenta que hay materiales que para él son un poco más complejos para generar esa comprensión de lectura. Entonces, que el material sea asequible, sea concreto, pero sobre todo que sea fácil de entender para el estudiante y de esta manera pueda ser mucho más pertinente para el proceso de aprendizaje que él requiere y logre superar pues esas dificultades que él pueda presentar. Otra acción importante sería promover actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades comunicativas del estudiante, promover que él participe en clase, teniendo en cuenta que tiene esa característica de timidez y que a veces le cuesta expresar ciertas palabras, ciertas cosas, pues es importante que él en un ambiente de confianza se sienta en la oportunidad de expresar lo que quiera y ello le permita pues tener una mayor seguridad al momento de expresarse a otros, sobre todo que es una habilidad necesaria para el siguiente paso a nivel académico, que será el ámbito universitario. Entonces es importante que desarrolle muy bien esta habilidad. En cuanto a las estrategias a implementar, sería importante diseñar y utilizar material de apoyo escrito y visual, de manera que este material le permita al estudiante tener una mayor comprensión de cada uno de los temas a tratar en las diferentes asignaturas. También favorecer la participación del estudiante, de manera que tenga mayor fluidez y autonomía y realizar ajustes en el proceso evaluativo que contemplen la posibilidad de pronto de dar un tiempo mucho más largo para las evaluaciones que él presente, sobre todo en materias donde haya una mayor complejidad para su comprensión, por ejemplo, en matemáticas, en español, en las que él ha venido presentando dificultades, pues dar esos espacios adicionales y de pronto los demás compañeros presentan una evaluación en media hora, que él la pueda presentar, por ejemplo, en 45 minutos o una hora, de manera que pueda contar con el tiempo necesario para la comprensión de los temas y para tener un proceso académico a la par de sus compañeros. Muchas gracias. En cuanto a los directivos, pues las acciones que se deberían tomar es garantizar el acceso a diferentes recursos audiovisuales y material que facilite la adaptación de estudiantes con dificultades auditivas en la institución educativa. Además, también ofrecer a los docentes textos y materiales pedagógicos a las diferentes materias con escritos en lengua de seña colombiana para que así complementen el proceso de enseñanza y aprendizaje pues, del estudiante. También es importante brindar acompañamiento desde psicoorientación tanto a Jorge y a su familia para hacer un seguimiento al desarrollo de habilidades, manejo de emociones y demás aspectos que puedan incidir en el ámbito escolar. En cuanto a las estrategias a implementar, es importante que haya un intérprete continuo durante todo el año escolar. También brindar talleres o reuniones con la comunidad educativa acerca de procesos de inclusión y también ofrecer lengua de señas colombianas a toda la comunidad educativa para mejorar procesos de inclusión y así se le facilite más a Jorge la interacción con los diferentes compañeros y otras personas.
Continuando con la parte administrativa, creo que también se deben incluir ahí las personas que hacen servicios generales de aseo o celadores. Es importante conformar un equipo de inclusión para eliminar las barreras de aprendizaje. Es importante gestionar con instituciones educativas o entes gubernamentales para tener una persona estable de intérprete, ya sea para estudiantes sordos o como en el caso de Jorge. También es importante tener esos talleres de sensibilización para el personal educativo y los estudiantes en cuanto a la cultura sorda. También se debe revisar en las acciones los métodos de evaluación que sean flexibles y los materiales sean adaptables para ellos. Y finalmente se debe garantizar un seguimiento periódico en cuanto a la participación equitativa en el caso de Jorge, de los estudiantes, y revisar avances y ajustar de pronto esas estrategias que se deben necesitar para mejorar. En cuanto a las estrategias, se debe implementar protocolos de acompañamiento. También es importante realizar cursos de sensibilización y talleres para tener una buena interacción en el entorno educativo. Y también se debe tener como una capacitación para docentes y estudiantes educativos para uno tener una buena comunicación de lenguas y señas colombianas. En cuanto a los pares, es importante que los compañeros fomenten esa inclusión de aprender el lenguaje de señas. También es importante crear una sensibilización ante ellos, enseñarles sobre la cultura sorda y facilitar una buena comunicación visual. En cuanto a las estrategias, se deben implementar estrategias donde ellos puedan comprender la comunicación del lenguaje de señas, crear un comité estudiantil de inclusión donde se pueda fortalecer la convivencia y se pueda utilizar esos recursos visuales donde ellos puedan entender el lenguaje de señas. Muchas gracias. Estas fueron las referencias bibliográficas con las que trabajamos. Y para terminar, una frase. Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Eduardo Galeano. Muchas gracias.